Si quieres empezar un negocio como una escuela de parapente, bueno, no necesariamente de parapente, puede ser cualquier otro deporte, una escuela de artes marciales, de fulbito, de natación o un gimnasio, algo que involucre gente, que se tenga que ser un grupo de gente y que los costos fijos sean elevados, lo primero que tienes que hacer es crear una masa crítica de alumnos, de clientes. ¿A qué me refiero con una masa crítica de clientes? De un número mínimo de alumnos o clientes que siempre vas a tener para dar tus clases. Porque si te llega un alumno, uno solo, y tienes que dar clases a un solo alumno, entonces no te va a salir a cuenta. Sencillamente operar te va a salir más costoso. Lo que tienes que hacer es crear esta masa crítica de alumnos. En mi caso, yo empecé a veces dando cursos gratis a amigos, a familiares, o dando descuentos bastante especiales. Y de esa forma siempre tenía conmigo, me llegara un solo alumno, tenía 3 o 4 personas más que hicieran el curso. Imagina, pones tu página web, tus redes sociales y puedes conseguir un alumnito. Pero con ese alumnito no te va a salir a cuenta llevarlo, transportarlo, pagar asistente, el uso del equipo, tu tiempo y otros costos adicionales. Y tienes el alumno y sencillamente no te sale a cuenta darle clase. Y así es que muchos instructores fracasan en el intento de tener una escuela. Instructores de todo tipo, no solo de parapente, por la cantidad de costos fijos y porque al principio es difícil tener una masa crítica de alumnos que puedan sustentar estos costos. Por eso yo recomiendo que al inicio te esfuerces en generar esa masa crítica. Puedes dar cursos gratis, hacer promociones o cobrar solo los costos. Yo al inicio, cuando empecé la escuela, cobraba a veces solo la gasolina o algunos costos. Inclusive los mismos alumnos me ayudaban, me asistían y me hacían el trabajo más sencillo. Otra cosa importante de tener una masa crítica de estos alumnos que son casi patrocinados es que ellos se van a sentir comprometidos y agradecidos y van a traerte más gente. El boca a boca es muy importante cuando se habla de escuela deportiva o cuando sea un servicio donde los clientes o los alumnos interactúen entre sí. Si hay muy buenas recomendaciones, vas a crecer rápido. Si consigues tener una masa crítica rápidamente, en menos de 1 o 2 meses ya vas a poder operar tranquilamente teniendo utilidad. Y ya estos alumnos que lleguen, que paguen en precio normal, alumnos regulares, van a ser prácticamente ganancia, porque el resto va a pagarte los costos fijos, te pueden pagar la gasolina, etc. Es importante también mantener estos alumnos al inicio. Muchos de los deportes tienen un alto grado de deserción, lo que significa que abandonan el curso. Hay que presionarlos un poco, llamarlos, mandarles mensajes para que no se desmotiven y sigan yendo, porque esta masa crítica que tienes no la puedes perder y es muy fácil de perderla por la misma tipo de actividad que tenemos. Imagina un gimnasio, la cantidad de gente que se inscribe en un gimnasio y va 1 o 2 sesiones y deja de ir. Hay mucha deserción y eso no lo puedes evitar al principio. Tienes que aferrarte a estos alumnos que has podido conseguir y evitar que dejen el curso. Ya después, cuando tengas tus alumnos regulares y estés full la capacidad, no es tan importante, digamos, ¿no? Podrías dejar, si el alumno quiere dejar su curso, bueno, es su problema. Pero al inicio tienes que esmerarte en que no lo deje. Para fomentar las recomendaciones, el boca a boca, puedes seguir varias estrategias. Por ejemplo, puedes decir que cada alumno que él traiga o cada clase o curso que él traiga, le vas a dar de comisión una clase para este alumno. O sea, yo traigo un alumno que hace un curso básico de 5 días, yo te regalo a ti, que me lo has traído, 5 días de clase. O le puedes dar inclusive un porcentaje de las ganancias, o le puedes dar algún otro tipo de beneficios. Una gran ventaja también de tener una masa crítica es que estos alumnos tal vez no paguen el primer curso, tal vez tú les des un gran descuento en el primer curso, pero hay otros cursos siguientes que sí van a pagar con gusto el monto total, o hay servicios adicionales, o inclusive también está la venta de equipos, te van a comprar equipos y ahí vas a poder ganar o recuperar lo que invertiste al inicio. En mi experiencia he visto que mucha gente fracasa en su intento de hacer una empresa relacionada a la instrucción de deportes, en este caso de parapente, pero también lo he visto en otros rubros, y me parece que la principal causa es esta, que al principio no logran conseguir una masa crítica que puedan sustentar sus costos fijos. Si haciendo un pequeño esfuerzo
Es muy fácil conseguir esa masa crítica al inicio y después ya corre solo. Obviamente, también es muy importante dar un buen servicio. Así demos un servicio gratis o rebajado, tiene que ser perfecto, tiene que ser ideal, así como si estuviese pagando el 100%. Porque si damos un mal servicio, así sea gratis, no nos va a recomendar y no nos va a servir de nada. Ese alumno va a dejar de practicar el deporte o cualquier actividad que ofrezcamos y nuestro trabajo va a ser en vano. Este video lo he hecho un poco distinto, lo he orientado más al emprendedurismo de una escuela de parapente, porque estoy haciendo un manual para instructores de parapente. He visto que no hay mucho material que oriente o forme a instructores de parapente y estoy elaborándolo. Por lo tanto, tal vez en los siguientes videos voy a hacer más material sobre la pedagogía, sobre la didáctica o sobre estrategias para poder enseñar a volar parapente. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video. Recuerden ponerle like si les gustó y suscribirse a mi canal si quieren recibir más contenido como este. Hasta el siguiente video.